Podemos dar inicio. Así es, podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Listo. Son todos suyos, licenciado Víctor. A ver, bien, espero que todos estén visibilizando mi pantalla y me estén escuchando bien. Sí, así es, se observa y se escucha. Si alguien no Genial. logra escuchar, por favor, comuníquese. El silencio creo que nos dice que todos nos escuchan. Listo, continuamos, licenciado. Gracias. Ok, eh, bien. Hoy vamos a hablar de la atención integral de enfermería con enfoque en la familia y comunidad. Eh, Todos, probablemente los que estamos en sala, en algún momento lo hemos visto, sea en una formación universitaria o en educación superior no universitaria, pero lo hemos visto de una u otra forma, la atención integral, existen normatividades al respecto, así que vamos a tratar de hacerlo de una forma que nos ayude en el trabajo práctico, en el día a día. Eh, Así que esta temática es súper interesante en la perspectiva de que necesitamos cambiar formas de vida en la población y para ello pues necesitamos definitivamente que el personal de salud estemos más involucrados con la población en la que trabajamos y entenderlos a todos ellos de una forma integral, ¿no? Esa es la finalidad que se tiene, que nos hemos propuesto, así que durante el desarrollo de esta temática vamos a entender que más que tratar individuos, más que ver o apreciar individuos, vamos a ver a sus familias, necesitamos entender en qué medios viven, en qué condiciones sociales, económicas, familiares, es decir, que vamos a tratar de ver de que a la persona no lo podemos ver o no podemos persistir con esta dinámica muy antigua de pensar de que este individuo tiene una dolencia y hay que tratarlo desde esa perspectiva y si se recupera bien y si de no, pues nos genera una preocupación, hay que ver un poquito más que ello. Y de eso se va a tratar definitivamente lo que vamos a conversar o la temática que vamos a tratar de ver el día de hoy. ¿Ya? Marce, A ver, vamos a tratar de... Ahora sí. Vamos a iniciar partiendo con conceptos claves de la atención integral en enfermería. Por ahí más o menos vamos a esbozar algunas ideas. Por ejemplo, proponemos de que necesitamos entender qué es un cuidado personalizado que podemos apreciar en esta primera parte, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por un cuidado personalizado? Se entiende de una forma individual que necesitamos entender a una persona que tiene necesidades, que debe ser atendida, que debe ser satisfecha, que se debe de respetar su dignidad, su autonomía, su privacidad. Es decir, que todos esos aspectos son definitivamente necesarios a cuidar en un paciente porque entendemos que se requiere de ellos que podamos entablar un diálogo de confianza, de entender la problemática que ellos tienen, de un diálogo sincero con el personal de salud y a partir de esto poder obtener una información que definitivamente va a ser de mucha ayuda para tomar decisiones desde la perspectiva de salud. El segundo aspecto va por la evaluación y control de signos vitales, que es el otro aspecto que debemos de tomar en consideración. Por ejemplo, todos como parte de una rutina de salud, entendemos que necesitamos entender cómo está, por ejemplo, una presión arterial, cómo está una frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia respiratoria, su saturación de oxígeno y bueno, hace 3 años o 4 años atrás, como que la saturación de oxígeno no era tan determinante, excepto en hospitalización, pero ahora como que se ha vuelto una rutina muy común a partir de este proceso de pandemia de la COVID-19 y por lo que actualmente se está viniendo también, ¿no? Eh, y algo que si bien está como tercer aspecto, pero no menos importante, es la comunicación efectiva con el paciente.
Entender que la comunicación efectiva no solo está orientado a que le preguntemos, señora, ¿qué te duele? Y con la simple o la primera respuesta que ellos nos brinden, nos lo tenemos que quedar y tenemos que atenderlo y a partir de eso tomar decisiones. No, la comunicación efectiva va a entender todo el contexto de esa molestia que está teniendo el paciente y a partir de ello poder eh, más allá de entenderlo, por poder dar una atención a todas esas inquietudes, molestias que pueda presentar el paciente, ¿no? Es decir, que está orientado, como acá ustedes lo pueden revisar, a una comunicación clara, efectiva, entre el personal de salud y el paciente. Y para ello se necesita comprender. Comprender no solo va a escuchar por escuchar, comprender va más allá de una simple escucha. ¿No? Es poder interiorizar la información que ellos nos está dando, poder procesar esa información y a partir de eso, pues ponernos en el lugar de ellos, en el contexto de ellos y a partir de esas condiciones, poder valorarlo con mayor cercanía, con mejor información, todas estas inquietudes o estas dolencias que pueda estar teniendo este paciente, ¿no? Y definitivamente el otro aspecto es, pues, a partir de eso podemos entender y poder llegar a un cumplimiento de tratamientos. Y, por ejemplo, ahí podríamos comentar lo siguiente, que en muchos casos, desde la perspectiva de enfermería, por ejemplo, nosotros siempre hacemos un control CRET, casi es nuestra actividad diaria. En la administración de una suplementación del sulfato ferroso también es rutina nuestra. Y casi siempre le indicamos, señora, lo tienes que dar después de 1 hora o de 2 horas de haber comido. Sin embargo, bueno, mi inquietud no va en eso, va orientada a lo que les acabo de mencionar, sino va a que en ningún momento a la mamá o al papá o al cuidador que le acompaña a este control, se le pregunta en qué momento ellos lo pueden administrar este medicamento, ¿no? No preguntamos en qué momento ellos disponen de tiempo, no preguntamos si es que en la mañana es más factible, en la tarde o en la tarde es más factible. Si no entendemos ese contexto, si no preguntamos ello, generalmente pues nosotros podemos decir la hora que deseemos, pero si no entendemos en qué contexto, en qué realidad vive el paciente, finalmente las orientaciones que le demos pues va a terminar siendo poco efectivos. Y como ellos entienden de que se le debió dar a las 10 de la mañana y ellos a las 10 no pudieron, es mejor que no le demos, porque no, si le damos en la tarde, probablemente ellos crean de que no es tan útil, ¿no? Entonces, necesitamos entender ese aspecto y así que mucho se está hablando en atención en salud de primer nivel, por ejemplo, sobre la comunicación en salud y una comunicación efectiva definitivamente a partir de entender estas pequeñas particularidades que no son tan pequeñas, sino son altamente significativas cuando queremos cambiar un patrón de vida que tiene la población. ¿Sí? Bueno, acá hago una pausa y les quería comentar si alguien de la sala tiene una inquietud, tiene un comentario en algún momento, pues lo puede hacer de manera libre, puede comentar y no hay ninguna dificultad en hacerlo, así que por favor más bien me detienen de repente en alguna parte, ¿ya? Continuamos. El segundo aspecto que vamos a tratar de definir es la atención integral de enfermería. ¿Qué entendemos por esto? ¿No? Tendemos como un enfoque holístico de atención médica que considera al individuo en su totalidad. Ya les decíamos que no solo necesitamos entender de que este es un individuo muy particular, ¿correcto? Y a partir de eso solamente lo vamos a tratar de entender, sino que hay otras implicantes que necesitamos también valorar. Por ejemplo, necesidades físicas, necesidades emocionales, dificultades o necesidades sociales, de repente hasta espirituales, que ellos puedan tener y que de alguna manera nosotros podríamos
satisfacerlos no solo con una prescripción de repente de algún tratamiento muy complejo, sino en muchos casos a veces los pacientes requieren un trato más afectivo, más rápido, más dinámico y en muchos casos de repente podríamos ser mucho más útiles entendiendo esos contextos o esas realidades de las que vienen las personas, ¿no? Entonces podemos decir de que este enfoque se centra en el paciente como un ser único, muy particular definitivamente, y que a partir de eso necesitamos incentivar a una participación durante la atención que le podamos brindar. No podemos quedarnos con el simple hecho de saludarle, buenos días, señor fulano de tal, qué molestia tiene, y a partir de eso solamente centrarnos a que nos dé una primera información y en base a eso lo cortamos, lo interrumpimos y ya estamos pensando en dar un tratamiento de repente o nos quedamos simplemente ahí, ¿no? Es rebuscar bastante o mayor información que nos ayude a poder orientar probablemente al médico, pues, y para que pueda prescribir de repente un tratamiento, ¿no? Entonces, hay aspectos en los que podríamos ser mucho más útiles, ¿sí? Es importante también recordar que la atención integral de enfermería va más allá de tratar enfermedades y síntomas, ¿no? Se trata de promover el bienestar y la calidad de vida. Entendemos que enfermería, como tal, como profesión, como lo queramos ver, estamos enfocados principalmente en el cuidado de las personas, ¿cierto? Y si lo tenemos claro eso, pues el cuidado de las personas, ahí debemos resaltar y diferenciar lo siguiente. Una cosa es cuidar personas y otra cosa es cuidar enfermos, ¿sí? Cuando cuidamos enfermos, definitivamente, pues netamente podríamos decir, de repente es en el trabajo clínico, en el trabajo hospitalario. Pero cuando cuidamos personas, entendamos que las personas pueden estar bien o pueden estar mal, ¿sí? Las que están mal, bueno, haremos parte de un protocolo estandarizado en salud y bueno, se tratará de recuperar. Pero si necesitamos atender o a cuidar personas que están en buenas condiciones, la pregunta es, ¿y qué hacemos con una persona que está en buenas condiciones aparentemente? ¿No? Necesitamos trabajar muchísimo en la prevención para evitar de que en el futuro, en cuestión de días, horas o semanas, termine siendo un enfermo y necesite tener un tratamiento, ¿no? Entonces también necesitamos entender este aspecto. Así que hay muchas consideraciones que podríamos tener desde este proceso de atención integral, pero deberíamos de quedarnos que necesitamos tener este enfoque muy claro, de una forma muy amplia, entender que el paciente, repito, si bien es único, pero no lo podemos tratar solamente o no lo podemos atender solamente desde esa visión muy particular, sino hay que entender esos aspectos que ya lo comentamos al inicio de esta lámina, ¿no? La evolución de la atención integral de la enfermería que hoy conocemos o que hoy tratamos de atender, no es la misma de hace 5, hace 10 o hace 20 años. Ha ido cambiando, ha ido actualizándose. Sin embargo, pues no se ha dejado de lado el origen, el objetivo inicial que se ha planteado, que es el cuidado básico que se ha tenido de los enfermos y heridos, si bien ahora lo estamos ampliando para prevenir a personas que no necesariamente están enfermas, pero bueno, vamos en ese objetivo inicial que se ha trazado como parte de la historia de enfermería, ¿no? Eh, hay factores históricos que esto ha generado de que se dé esta evolución, hay avances médicos, hay figuras influyentes que todos en algún momento nos han hablado, lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos investigado sobre Florencia Nightingale y la contribución que ha hecho en este proceso de generar una forma nueva o diferente o distinta de atender y de tratar a las personas o a los dolientes que están pasando por una dificultad que genera incomodidad definitivamente, ¿no? Eh, en este proceso de ver la atención integral, necesitamos tratar de entender esta partecita que es la familia, ¿cierto? Eh, ¿Por qué hacer salud de la familia? ¿Correcto?
Y acá más o menos vamos a tratar de comentar algunos aspectos. Por ejemplo, uno, disminuye la mortalidad infantil de manera equitativa, ¿cierto? Probablemente, a ver, vamos a verlo de esta forma, ¿ya? Probablemente quizás estamos trabajando o estamos acompañando un proceso de gestación en compañía de nuestras compañeras obstetras y de repente hay alguna dificultad que se presenta, por ejemplo, con una mamá, ella de repente no requiere o no considera o no confía en una atención que se le esté prestando. Vamos en este caso hipotético. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿y qué tal si buscamos el acercamiento con el papá, con la mamá? Quizás a ellos les sea más, no sea más factible, de repente ellos nos tengan mayor confianza, de repente para ellos haya, o con ellos haya mejor apertura, o puede ser viceversa, ¿no? También. Así que fíjense de que necesitamos a todos estos componentes familiares, tratar de involucrar en estos procesos de salud que involucran o que requieren de una atención y que ellos definitivamente nos van a ser útiles a nosotros, ¿correcto? Lo segundo es ampliar el acceso y la cobertura de la población. Es que no es lo mismo de ver a una persona de una forma muy individual, ¿cierto? Si nosotros queremos hacer una visita individualizada, probablemente solo veamos a un individuo, ¿cierto? Nosotros desde enfermería probablemente tenemos un retraso en un control de un niño, nos vamos a buscar solamente el niño y bueno, ya pues lo vimos, lo pesamos, lo tallamos y se acabó, ¿cierto? Pero desde esta perspectiva de ver de una forma integral, es entender de que si este niño tiene una dificultad en el peso, en el tallo, hay un retardo, probablemente hayan problemas dentro de la familia, hayan dificultades dentro de la familia que están influyendo en este proceso, ¿cierto? Logra cambios en la práctica de los equipos de salud porque, bueno, ya no es lo mismo que ir específicamente para el niño de 2 años que no vino a su control, ¿cierto? Cuando necesitamos entender que vamos a ir a una familia, se necesita que probablemente hay una dificultad con el papá, de repente con la mamá, con el otro hermano, entonces se necesita una intervención interdisciplinaria, el apoyo de los demás compañeros de trabajo, de los demás profesionales con los que contamos en la institución, ¿cierto? Y lo otro es que mejora la satisfacción del usuario. Es que cuando vamos a visitar específicamente a un integrante, probablemente pues el otro te comente de que yo estuve con un dolor de cabeza o con otra molestia, ¿cierto? Y más o menos la pregunta es, ¿y el que tiene la molestia, cómo lo atendemos si solo hemos ido solo nosotros? Sí, entonces más o menos lo que deberíamos de entender de esto, de que si es que vamos como equipo y si es que le involucramos a la familia en una visita, por ejemplo, nos terminaría siendo mucho más satisfactorio de repente para atender mayores necesidades que se está presentando en esa familia, ¿no? Aumenta la cobertura de las prestaciones preventivas, mayor resolutividad de las consultas médicas, ¿cierto? A veces en una visita domiciliaria nos ha pasado, probablemente a muchos de los que están en la sala, de que cuando los visitamos en casas tienen mayor libertad, probablemente ellos se sienten de que están en su lugar de confianza y que a partir de ese lugar de confianza que ellos tienen, incluso nos plantean algunos reclamos, de repente una demora en una atención, de repente no se le dio un medicamento que ellos esperaban, etcétera. Nos tienen esa mayor libertad de plantearnos algunas inquietudes que probablemente en el establecimiento no se atrevieron a hacerlo porque es un ambiente distinto, un personal desconocido, como que las condiciones ambientales, si lo podemos ver de esa forma, como que no son cómodas para ellos, muy distinta a una visita en el hogar, ya les decía, en un lugar que ellos consideran propio y que les brinda mayor confianza para que a partir
de esa propiedad suya te puedan plantear de repente de una manera distinta la información de las molestias que ellos están teniendo, ¿cierto? Buenos desempeño en otros indicadores de calidad asistencial, por ejemplo, podemos tener un alto porcentaje de satisfacción en los usuarios, así que intervenir o hacer salud familiar es altamente, pues, mucho más práctico, podríamos llamarlo de esa forma, ¿sí? Cuando queremos llegar a al mayor número de personas, ¿sí? ¿Por qué trabajar con familias? Porque la familia ejerce una poderosa influencia sobre la salud. A ver, probablemente muchos de nosotros en algún momento hemos encontrado por ahí de repente, un hipertenso, ¿sí? Con una presión muy alta. La prescripción médica ya ustedes probablemente en mente tienen que ya les prescribieron algún medicamento y dentro de las indicaciones o las pautas va la restricción, por ejemplo, al consumo de sal. Ya, vamos a comentar esa partecita, ¿ya? Sin embargo, el pacientito es el abuelito, ya que vive en una familia. El abuelito es atendido por la hija o el hijo, hay más integrantes en la familia y al abuelito se le ha restringido probablemente el consumo de sal, ¿sí? Entonces, el abuelito llega a la casa y comenta de que tiene, bueno, que esa restricción le han hecho. Y como que la familia lo ve muy complicado, ¿sí? Entender de que hay que cocinar doble, uno para los demás integrantes y otro es para el abuelito, que no hay necesidad de sal por una prescripción médica, ¿cierto? Y como que eso genera una dificultad en la familia y en muchos casos pues dicen, bueno, pues entonces no va a pasar nada, sigue comiendo si ya te han dado pastillas, ¿cierto? Entonces, entender que si solamente trabajamos con el individuo, con el paciente que tiene esa molestia, va a ser muy complicado cumplir con ciertas indicaciones o prescripciones médicas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro rol o qué rol deberíamos de cumplir nosotros, ¿cierto? El acercamiento a la familia es definitivamente muy, como ahí dice el término, muy poderosa, ¿cierto? Porque podemos entrar al aspecto de sensibilizar a la familia, el por qué se está dando esa prescripción y entender que, si bien no es determinante, ¿correcto? Pero sí es muy influyente el factor genético. ¿Cierto? Entonces, entender que algunos de los integrantes que viven en esa familia si seguimos con un patrón, con una conducta de vida que probablemente lo tienen en ese momento, les va a conllevar a que años posteriores terminen en esas condiciones de una hipertensión. ¿Cierto? Entonces, por ahí necesitamos concientizar, ¿no? Que entender que la disminución del consumo de sal, pues es definitivamente necesario para toda la familia. Si bien, pues no podemos llegar a un extremo de cero sal, ¿cierto? Porque a una persona que no padece la enfermedad probablemente le sea chocante y muy compleja, pero sí podemos apostar a disminuir probablemente la cantidad que se esté consumiendo. Pero para ello, ¿qué se necesita? Pues entrar a un nivel de concientización, que no solo es comunicar, no solo es informar. ¿Cierto? El hecho de concientización, término concientización va a la conciencia de la persona, ¿cierto? A que la persona lo interiorice y pueda, a partir de esa interiorización de la información, ellos puedan llevarlo a la vida práctica, ¿sí? Lo segundo, porque transmiten directamente algunas enfermedades a través de la transferencia biológica del ADN, ¿ya? Con de la indicación anterior, ¿cierto? Estamos con el caso del pacientito hipertenso, así que entender que trabajar con la familia es más fácil por lo que ya les comentaba anteriormente, ¿cierto? Porque es esa patología, esa molestia de salud que tiene uno de los integrantes y generalmente en el caso de la hipertensión es en los mayores, entonces probablemente los menores, en los miembros de la familia, también en algún momento lo desarrollen. Así que por ahí tendríamos que verlo, ¿sí? Porque los patrones de conducta de larga duración pueden reducir y aumentar estos riesgos genéticos, ¿sí? Eh, Desde la perspectiva genética hay porcentajes que en algunos casos pues lo podemos determinar de que se pueden heredar
de los integrantes de la descendencia, un 25%, en algunos casos un porcentaje menor, pero bueno, hay un porcentaje que finalmente, pues, si solo lo dejamos por ahí como un porcentaje, parece muy simple, ¿cierto? Y que no es muy determinante, pero a eso hay que sumarlo lo que acá también te indica, ¿cierto? Patrones de conducta, ¿correcto? Patrones de conducta. En el caso de una hipertensión, si hay un patrón de conducta alimenticio, puede exponernos o ese porcentaje lo puede incrementar y hay mayor posibilidad a padecer esta enfermedad, ¿cierto? Si la familia lo entiende de que ellos también son parte de este problema o de la posible solución a este caso o a la prevención de esta posible enfermedad, entonces como que podemos entender que involucrarlos a todos a ellos también a largo plazo nos puede significar evitar algunas complicaciones. ¿Sí? Eh, por acá tenemos las áreas con pruebas sólidas y científicas que justifican la importancia de trabajar con la familia. Lo primero, la influencia de la familia sobre los factores de riesgo cardiovasculares y la prevención de enfermedades coronarias. Bueno, algo de una afectación coronaria lo estuvimos comentando, ¿sí? Así que, bueno, creo que ya se entiende más o menos lo que podríamos plantear a partir de ello, ¿no? Segundo, el funcionamiento de la familia sobre el curso de la enfermedad crónica. La hipertensión es una enfermedad crónica, la diabetes también, ¿cierto? Entonces, si entendemos que la Buenas familia... noches, dígame usted. A ver si cierra su micro, por favor. No, no. Acá sí miramos, el doctor de acá se llama Víctor Sucasaire Vilca. Es un... Ya lo cerró, creo. Perdón, cuidado con sus audios, por favor, a tener cuidado. Interrumpimos la ponencia. Gracias. Ya, a ver, continuamos. El estrés y apoyo familiar y el impacto sobre la mortalidad, ¿ya? Mm, miren, el- todos somos conscientes de que en estos tres últimos años, estos patrones de estrés, ansiedad y depresión se han incrementado significativamente, ¿cierto? Y fíjense, ustedes pueden buscar por ahí información y muchos estudiosos se están atreviendo a plantear de que el estrés, ansiedad y depresión de alguna manera está relacionado a tratar de compensar ciertas molestias que se van generando en nosotros, ¿cierto? De manera compensatoria, ¿sí? Eso para nada justifica de que, bueno, pues continúe este proceso de esta forma, ¿cierto? Sino que apunta a que necesitamos buscar formas de afrontamiento mucho más eficaz y ahí pues podríamos pensar en que el afrontamiento individual podría ser poco exitoso, ¿sí? Quizás podría ser más efectivo si es que lo hacemos o si es que pensamos en hacerlo de una forma más colectiva o probablemente incluyendo a la familia o al grupo familiar, ¿sí? Muy bien. Cambios hacia un enfoque integral. A ver, vamos a ver por ahí qué sucedía, ¿ya? Miren, más o menos nos plantea o nos propone de que en 1970 el enfoque de atención primaria en salud promovió una visión más amplia de la atención médica que para ese momento pues significaba mucho, ¿ya? La evidencia científica respalda la eficacia de la atención integral en la mejora de resultados de salud. Eh, eh, Muchas investigaciones existen, podríamos buscar, no sé, en repositorios digitales, en diversas universidades, podríamos buscar artículos científicos y comparar, pues, cuán eficaz es la atención integral, pues podríamos ver que en los últimos años, con esta innovación que se ha dado no solo en el país, sino en muchos países del mundo, de entender la atención en salud como de una forma mucho más integral, ha terminado siendo más efectiva para la gente, ¿cierto? Para la población.
¿sí? La atención centrada en el paciente enfatiza la importancia de considerar aspectos emocionales, sociales y espirituales en la atención de enfermería, ¿sí? Probablemente hace muchos años, ¿sí? Se pensaba solamente que cuando se piensa en el paciente es porque nos trae una dolencia, una molestia probablemente visible o sospechosa o que de alguna manera se podría sospechar, ¿sí? Cuando les digo una molestia que se visibiliza, pues es una herida, ¿no? Todos lo vamos a ver, pero si alguien me dice, pues me duele la cabeza o me duele el estómago, nadie de nosotros lo vamos a ver, pero sí lo vamos a sospechar. ¿Y por qué lo sospechamos? Porque tiene una sintomatología, ¿cierto? Tiene una clínica, ¿correcto? Pero más allá de esas molestias, probablemente no nos íbamos al aspecto emocional, no nos íbamos un poquito más a lo social, ¿cierto? Y mucho menos a lo espiritual, ¿sí? Pero en los últimos años como que esto necesitamos generar primero, ¿no? Como primera medida, pues es un cambio en nosotros mismos, en la percepción de cómo vemos las cosas y a partir de entender ello, ¿cierto? De tenerlo claro nosotros como personal de salud, pues nuestro trabajo podría ser mucho más efectivo con la población, ¿cierto? Y probablemente hablemos de otros aspectos más adelante también, ¿ya? ¿Hacia dónde vamos y qué queremos? ¿Cierto? Fíjense que los sistemas de salud basado en la atención primaria en salud con enfoque en salud familiar y comunitaria busca algunas cosas, ¿sí? Si lo podemos ver de esa forma, ¿ya? Buscamos que sean más eficientes, buscamos que seamos más equitativos, que se genere menos costo en la atención que se brinda y lo otro es que haya mayor satisfacción de la población, ¿cierto? ¿Sí? Y esto, si es que lo hacemos de esa perspectiva, la idea es que tengamos resultados sanitarios de impacto en la población, ¿cierto? ¿Y cuál es el impacto que va a generar? Debería haber reducción de la mortalidad materna, por ejemplo, que preocupa, reducción de la mortalidad infantil, reducción de la desnutrición, que también preocupa, y mayor control de las enfermedades de transmisión no transmisible. Algunas de ellas ya lo estuvimos comentando por ahí, una hipertensión, una diabetes, ¿cierto? Una competitividad global, contribuir a la competitividad del país, desarrollo social y productivo sostenible. A ver, todos lo tenemos muy claro, ¿sí? Todos lo tenemos muy clarísimo que cuando la población tiene alguna dolencia, tiene alguna molestia, requiere al sistema de salud y esto al Estado le significa un gasto, ¿cierto? Esa persona que pasa por esa dolencia deja de producir algunos días, ¿cierto? Si bien vamos al otro extremo de que no necesita un descanso médico probablemente este paciente y continúa trabajando, laborando en esas condiciones, no va a ser productivo en las condiciones que está. ¿Afecta en la competitividad del país? Sí, ¿cierto? Si tenemos una atención más efectiva, más adecuada, más idónea, ¿qué logramos? Lo que te plantea o te propone acá, ¿cierto? Contribuir a la competitividad del país. El desarrollo social, productivo y sostenible está relacionado a lo que anteriormente decíamos acá, ¿cierto? Muy bien. Esto del MAIS, del modelo de atención integral en salud, hace algunos años, de lo normal en 2011 y algunos años atrás, ya se ha hablado muchísimo, se han hecho algunas modificatorias al respecto, pero bueno, de una u otra manera, muchos de nosotros ya lo hemos visto, ¿cierto? Tender a la persona en las diferentes etapas de vida que se presentan y que ellos tienen o son parte de un grupo familiar con sus particularidades dentro de ese grupo, ¿cierto? Y todas estas familias son parte de una comunidad que probablemente comparten algunas fortalezas, pero al mismo tiempo tienen algunos patrones que les dificulta de repente desarrollarse o estar en mejores condiciones de salud. Todos ellos tienen un entorno, es decir, tienen por ahí algunos componentes adicionales, ¿correcto? Pero sin embargo, entender de que más allá de estos ejes que se han ido proponiendo, ¿cierto? Y que a partir de ellos se han generado programas para atender a cada uno de estos grupos, necesitamos entender que se tiene que generar otros espacios también que nos ayuden a replantear algunos mecanismos de atención efectivas,
¿sí? Importancia de la atención integral, beneficios para la salud y la sociedad. Beneficios para la salud individual. ¿Qué logramos al brindar finalmente una atención integral? ¿Sí? Mejora la calidad de vida al considerar aspectos físicos, emocionales y sociales. Eh, Probablemente, a ver, vamos a nuestra experiencia propia, ¿sí? Probablemente nosotros en algún momento hemos sido parte del grupo de usuarios de un establecimiento de salud X, ¿sí? Hemos venido con una dolencia física, ¿cierto? Y nos han atendido por esa dolencia física. Alguien de ese establecimiento, ¿sí? Se interesó más allá de lo que teníamos en ese momento, colocó una mano probablemente en nuestro hombro y nos dijo, te veo triste, ¿qué más tienes? Y como que te volteas raro, ves algo raro, probablemente te incomodas al inicio, pero ves el interés de ese personal, te sigue preguntando y tú terminas sin darte cuenta comentándole cosas que te han sucedido y que en realidad, si bien has venido por esta molestia física que tienes en el momento, pero en realidad tu tristeza, tu molestia que tienes en el momento, no es por esa dolencia física, es por lo que probablemente otros días o ese mismo día estuviste pasando. Entonces entendemos que más allá de entender o de tratar esta molestia física, tenemos que abarcar un poquito más en lo emocional, ¿sí? Le seguimos preguntando, ¿es una molestia que tiene 4 días o tiene 3 días? Y lo primero que a veces escuchamos y que en lo personal me incomoda muchísimo es cuando hacemos los reproches. ¿Sí? Somos a veces un poquito, no sé si crueles sonaría bien, no lo sé, pero a veces juzgamos muy rápido, ¿sí? Y tomamos como que decisiones de esa forma. Señora, usted tenía que venir el día 10, mire ahora es 14, 4 días se ha demorado, usted es ni responsable y fíjese, es su único hijo y usted se dedica a esa ama de casas, ¿no? Y un montón de cosas que vamos revisando en la historia y terminamos cuestionando, increpándole a la mamá, ¿cierto? Después que les increpado un montón de cosas, pues la mamá dice, es que mi mamá estaba accidentada y yo estuve con ella en el hospital. Y cuando nos comentan eso, en el fondo nosotros decimos, wow, estuve mal con lo que le dije. ¿Y qué es lo que corresponde? Una mínima disculpas, ¿cierto? Porque somos conscientes de que nos hemos adelantado en algo que no era necesario, ¿correcto? Que ni siquiera nos comentó, ni mucho menos lo preguntamos, pero ya empezamos a cuestionar eso, ¿correcto? Pero lo peor no es solamente eso, ¿cierto? A la final es ni siquiera tratamos de presentar una disculpa por lo que acabamos de comentar de repente de una forma inapropiada. No lo hacemos, ¿cierto? Mis felicitaciones a quienes lo hacen, ¿correcto? Así que lo más recomendable en este caso, probablemente desde mi experiencia, les podría recomendar es que mejor no lo hagamos, ¿cierto? Mejor tratémosle de dar indicaciones y lo mejor de todo es tratar de valorar algunos puntos que podrían ser útiles. Señora, ya, pues, ¿no? Debió venir el 10, dice en el carnet de su niño, ahora es 14. ¿Sí? Señora, ¿cree que para el siguiente mes podría venir probablemente la fecha o en una fecha mucho más próxima al día que le corresponde y probablemente te diga, sí, voy a hacer el esfuerzo, ¿cierto? Si lo motivamos de esa forma, probablemente sea mucho más beneficiosa tanto para la mamá y tanto como para nosotros, ¿sí? Así que fíjense que podría terminar siendo también de repente como para tener un poquito mayor, de un espacio de confianza con esta paciente, ¿sí? A ver, un segundito, quiero conectar acá el cargador. Bien, ahora, el otro aspecto es reducción de enfermedades crónicas a través de la prevención y el manejo temprano. Eh, Entender que cuando hacemos una atención integral, ¿sí?
no es que necesariamente, señora, a ver, usted tiene dolor de cabeza, tiene zumbido de oídos, de mareos, ah, ya no, mejor no le tomamos la presión. Sí, no, a todos. ¿Ya? Si es que tratamos de lo que vimos en las diapositivas o en las láminas iniciales, ¿cierto? Las funciones vitales básicas para tener una idea de en qué ambiente estamos, cuál es una frecuencia cardíaca probablemente común en esa familia, ¿sí? Nos debe generar una preocupación probablemente de que uno de ellos o de repente el abuelito o la abuelita tenga una presión alta. Sí, nos debe preocupar y nos debe ser una oportunidad probablemente para intervenir u orientar al resto de miembros de esa familia, ¿cierto? A partir de eso podemos involucrarlos mejor a todos ellos, ¿ya? Así que podemos enfocarnos muchísimo en este aspecto de prevención. Ya, muchísimo. Entendemos que nuestro rol desde la perspectiva de enfermería partimos a lo que comentábamos antes sobre el cuidado, ¿sí? El cuidado de la persona, ¿cierto? Y ahí entendemos que no es un enfermo necesariamente, ¿cierto? Si bien pues trabajamos en un nivel hospitalario, bueno, pues nos tocará cuidar enfermos, ¿correcto? Pero si estamos en un establecimiento de primer nivel, necesariamente estamos trabajando con personas sanas y con las que necesitamos promover estas acciones de prevención, ¿correcto? El apoyo emocional y psicológico que contribuye a una recuperación más rápida. Eh, si en nuestro establecimiento o en nuestros establecimientos contamos con el área de psicología, no está de más, ¿cierto? No está de más llevarles a ellos, pedirles que nos acompañen y que son necesarios también en nuestras visitas domiciliarias, porque ellos pueden identificar probablemente algunos patrones que de repente a nosotros se nos está pasando. Ellos tienen una formación más específica en este área de ver algunas conductas emocionales y que pueden hacer mejor nuestra intervención, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar también en ese aspecto, ¿sí? Los beneficios para la sociedad, es decir, vamos a pensar ahora ya no como de manera individual, sino vamos a verlo ahora como un grupo más grande, ¿sí? Una población más saludable reduce la carga económica en el sistema de salud. En el gráfico, dos gráficos atrás, si no me equivoco, les comentaba, ¿no? Si tenemos personas sanas, ¿cierto? ¿Qué significa? De que es menos gasto para el país, ¿correcto? Como país. Prevenir, todos de alguna manera lo vemos que o lo sabemos o lo conocemos, lo hemos visto, nos han dicho lo que sea, o lo hemos averiguado, que prevenir es más barato que tratar, ¿cierto? El detalle es que a veces ese rol de prevención, como que a veces lo dejamos un poquito de lado, ¿sí? Un poquito, digo un poquito por no decir a veces bastante, creo, ¿sí? Así que necesitamos también involucrarnos un poco más, ¿ya? Y de una manera más adecuada, ¿sí? Miren lo bueno de esta pandemia de COVID ha conllevado a que los establecimientos de salud en general tengan mayor número de equipo humano. No hubiese habido la pandemia COVID, seguiríamos en lo que el 2020 hacia atrás, ¿cierto? Así que si desde ahí lo vemos como profesionales de salud, vemos de que, bueno, nos ha generado un espacio de tener mayor equipo humano en nuestros establecimientos, pero esto también tiene que estar asociado a una mejor intervención y a mejores resultados. No es que siendo más vamos a hacer el mismo resultado que antes hacían con la mitad o menos de personal, ¿cierto? La atención integral puede llevar a una mayor satisfacción del paciente y una mejor adherencia del tratamiento. Si entendemos al paciente de que no solo tiene esa dolencia física, sino que tiene otros componentes, definitivamente pues no solo vamos a tratar esa dolencia, sino que vamos a entender de que esa dolencia conlleva preocupación, ¿cierto? Y hay que tratar de ayudar, ¿sí? Si es un padre de familia y es el único que sostiene la carga, vamos a llamarla económica en esa familia, ¿sí? Si se ha fracturado la pierna,
se imaginan que no solo es la dolencia física, ¿cierto? No solo es dolencia física porque él estará, ni siquiera probablemente le esté sintiendo el dolor, más esté preocupado en qué va a hacer mañana, de qué va a comer su familia, el pago de tal deuda, o etcétera, etcétera. ¿Cierto? Hay muchas necesidades que a él lo preocupan muchísimo. Entonces, si no entendemos que detrás de esta molestia física hay también el aspecto emocional que tratar de calmar, de tranquilizar, pues termina también siendo un poquito vacía la atención que le estamos brindando, ¿cierto? Y una mejor adherencia al tratamiento, ya le decíamos que necesitamos entender que nuestras indicaciones deben estar acorde al contexto en el que le estamos dando, ¿sí? Ya les decía, frecuentemente nosotros estamos ahí con la prescripción de repente de un antiparasitario, de repente de un sulfato ferroso, pero tratar de llegar a ciertos grados de negociación con la familia, en qué momento es más factible, principalmente con la mamá, ¿cierto? Ya vamos a ver algún componente adicional que también es muy beneficioso, ¿sí? Un impacto positivo en la sociedad en términos de productividad y bienestar general, ¿sí? Bien. Rol de la enfermería en la atención integral. ¿Qué rol cumplimos? ¿Cuál es nuestra actuación? ¿Sí? Los enfermeros somos profesionales de la salud altamente capacitados, ¿cierto? Muchos podrían decir, pues, es que en la universidad, a mis 5 años, no me formaron probablemente en lo que necesita en el campo laboral. Probablemente, ¿cierto? Probablemente, pero ahí hay un rol y una responsabilidad nuestra que se llama capacitación, ¿cierto? Buscar esos espacios de acuerdo al lugar donde me estoy desarrollando en la actualidad, buscar esos espacios para tratar de capacitarme. Lo bueno también, hay que sacar lo bueno a todo lo malo, ¿cierto? A la pandemia de COVID, ves de que ahora hay maestrías, hay doctorados, hay especialidades, hay cursos a distancia que antes no se llevaban, ¿cierto? Porque antes lo veíamos raro capacitarse de esa forma, como que no lo vamos a hacer, como que no va a poder, como que no funciona, como que lo poníamos un montón de peros, como que no sirve, como que no tiene validez, como que esto, como que lo otro, ¿correcto? Pero después de la pandemia de COVID, durante la pandemia, un montón de nosotros nos hemos terminado capacitando de distintas formas, ¿cierto? En cursos nacionales, en cursos internacionales, así que ahora ya no es complicado, o no es que ahora es como antes, que nos decían capacitación es un montón de inversión, que tengo que viajar a tal lugar, vivo en la zona rural, que no sé qué y no sé cuánto. Ahora hasta en la zona rural hay un acceso a Internet y como que nos soluciona de una manera más práctica pues la vida, ¿cierto? Actúan como un vínculo entre los pacientes y otros profesionales de la salud, coordinando la atención médica de manera efectiva. Sí, definitivamente. Ya les decía, tenemos por ahí un control CRET, ¿cierto? Viene la mamá, de repente con una hermana o un hermano por ahí que le está acompañando menor y lo vemos descuidadito, lo vemos por ahí algunas características como que de repente, ¿no? Vamos a exagerar por ahí, de repente como retraído u otros de repente hay una preocupación y ya pues eso nos tiene que servir de una forma muy útil para probablemente llevarlo al área de psicología, ¿cierto? Vamos a visitar por ahí para que nos converse el psicólogo, a ver, vamos a ver, ya buscamos las estrategias de cómo hacerlo y los terminamos llevando. Entonces, podemos entender de que nosotros desde esa medida, desde ese rol, terminamos o vamos a hacer muy necesarios, muy útiles, ¿sí? Su papel es esencial en la prestación de cuidados holísticos. Ya decíamos que holístico se entendía no solo enfocado de una forma muy particular, sino entender aspectos generales en ese individuo, ¿sí? Considerando tanto los aspectos médicos como emocionales, sociales, ya lo vimos hasta los espirituales. Funciones y competencias de los enfermeros, ¿correcto? O el profesional de enfermería. Las funciones nuestras consideran la evaluación de las necesidades de salud que tenga las personas, de planificar cómo vamos a brindar esos cuidados, ¿cierto? De brindar la administración de algunos tratamientos y lo que definitivamente no debemos descuidar es la educación al paciente. Educar al paciente. Educar al paciente, repito, no es lo que a veces decimos darle información por dar. Señora, tiene que hacer esto, señora, lo otro. Le llenamos de un listado de cosas que en muchos casos termina siendo también muy abrumadoras para la persona,
¿cierto? Es como para nosotros, ¿sí? Todos hemos pasado por una institución formativa, sea universitaria o no universitaria. Hemos pasado por una educación superior. ¿Y qué ha pasado? Que el docente ha ingresado a a nuestro salón, nos ha brindado información y nos ha dado tanta información, ¿cierto? Y al final nos dice, ¿alguna pregunta o les quedó claro a todos? Nadie pregunta, entonces quedó claro todo, ¿cierto? Eh, pero es mucha información la que nos ha dado. Nos vuelve a preguntar y probablemente ni sepamos qué responder. Ahora, vamos a una mamá que en muchos casos de repente no tiene ni primaria, o en el mejor de los casos tiene primaria o tiene secundaria, ¿sí? No le gusta el área de salud, de repente. Hablamos tantas cosas de salud, ya se imaginan, ¿no? Ya se imaginan. Nosotros cuando hemos ido a la universidad, nosotros cuando hemos estado en nuestro salón de clase, nos han enseñado los cursos que son afines a nosotros, ¿cierto? Excepto lo básico, ¿cierto? Pero en esos cursos afines a nosotros, de un área que nos gusta, pues como que a veces era muy abrumadora toda la información que nos daba. Y ahora sí pongámonos en el lugar del paciente y como que wow, ¿no? Cierto. Entonces podemos buscar herramientas de una forma muy práctica y, por ejemplo, los carnet de control que existe de los niños son muy útiles, ¿cierto? Ahí es toda la información de los tipos de alimentos, la cantidad que hay que darlo, solo es enseñarle a darle uso al paciente, porque o a la mamá o al cuidador, ¿cierto? Porque si solo lo hablamos, probablemente la mamá se salga de ahí y ni siquiera en el momento se acuerda de todo lo que estás hablando, ¿sí? Somos expertos en promoción de la salud y la prevención de enfermedades en comunidades, ¿sí? Ya les decía, hay que centrarnos bastante en este aspecto de prevención. eh, Así que necesitamos llegar al nivel de concientización que les decía anteriormente a las personas, a pesar de que el contexto actual es altamente complejo, ¿cierto? Si bien la pandemia nos ha dejado aspectos buenos, también nos ha dejado unos aspectos un poquito complicados, ¿cierto? Después de la vacunación de COVID, como que se ha generado por ahí en algunos grupos poblacionales como que la preocupación respecto a la vacunación, ¿cierto? Pero ahí entra nuestro rol, ¿cierto? De convencer, de informar, de educar, de concientizar a la población, a la gente, ¿sí? Y casi siempre, pues casi siempre tratamos de promover de que iniciemos con la familia. Si lo concientizamos a la familia, encontramos algunas dificultades en la familia, pues probablemente eso sea repetitivo en las demás personas. Si lidiamos con las dificultades familiares al brindar una información, una educación, genial. Esa es nuestra forma de entrenamiento, nuestra forma de ensayo. Ahora sí salimos con la población, salimos con la gente y nos va a ser mucho más fácil afrontar probablemente algún tipo eh, de información contraria que nos podrían traer, ¿sí? Competencias esenciales, la empatía, ¿sí? No podemos dejar de mencionar la empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Y más que ponernos en el lugar del otro es entender las situaciones por las que están pasando, ¿cierto? Y ya lo que les comentaba anteriormente, como una experiencia probablemente es tratar de evitar en lo mínimo cuestionar eh, a las personas por ciertos retardos de repente en un momento de llegar a un control o cumplir alguna indicación. ¿No? Le hacemos una visita domiciliaria y encontramos que el frasco de sulfato ferroso está selladito. Y lo primero que dicen, señores, es un irresponsable, que no sé qué y no sé cuánto. ¿Correcto? No necesariamente, ¿sí? Hay que empezar a preguntar qué ha pasado. Y en muchos casos es que no sabía cuánto darle, no sabía a qué horas darle, pero si yo te indiqué, es que a veces no es necesario, ¿cierto? O perdón, no es suficiente lo que nosotros le digamos en el momento, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros nos ha dificultado al inicio darle una o administrar una dosis? Ya se imaginan, si eso es complicado, ahora vamos al lugar del paciente, si bien el paciente no saca una dosis, ¿cierto? Pero también ellos tienen el derecho de olvidarse, ¿correcto? Ciertas indicaciones. Y vamos a ver por acá rápidamente algunas indicaciones que podríamos tomar en consideración para que eso sea mucho más fácil, ¿ya? Toma de decisiones clínicas.
y colaboración interdisciplinaria. ¿Sí? No necesariamente todas las cosas las sabemos nosotros. Eso tenemos y necesitamos que tener claro. Ser honestos con nosotros mismos, ser sinceros con nosotros mismos y con nuestros compañeros de trabajo. Compañero, colega, mire, me va a disculpar, pero esta parte no entiendo, no conozco, no lo sé. Disculpe, señor, espéreme un minutito. A ver, me hizo una pregunta, de repente yo no lo conozco, no lo sé. A ver, colega, usted que es especialista en el área, de repente me está preguntando algo de psicología. A ver, compañero, por favor, me está planteando esta inquietud. ¿Qué podría hacer? La ayuda, ¿sí? No es que somos todopoderosos, no es que todo lo sabemos, todo lo conocemos, ¿cierto? Porque si todo lo conoceríamos, no habrían especialidades, ¿cierto? No habrían especialidades, no habrían cursos que nos gusta, en los que nos preparamos más que en otros, ¿sí? Enfoque familiar y comunitario, ya lo habíamos dicho. Entender la familia como una partecita, la comunidad como un poquito más grande en el cual también necesitamos intervenir. Y el trabajo en equipo es definitivamente interesante con lo que anteriormente comenté, ¿cierto? Saber nuestras limitaciones, conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Mao Zedong, ¿no? Decía, conócete a ti mismo y ganarás 100.000 batallas, ¿cierto? Conócete a ti mismo, a tu enemigo y ganarás 100.000 batallas, algo así, ¿correcto? Entonces, si eso hacemos, si eso hacemos, ¿qué significa? Vamos a conocer nuestras limitaciones y a partir de eso vamos a pedir el apoyo del resto. ¿Correcto? Entonces, todos estos aspectos que hemos ido comentando, ¿sí? Todos estos enfoques que hemos visto, necesariamente, más que saberlos teóricamente, más que conocerlos teóricamente, es pues entenderlo en la práctica y irlo haciendo de nuestro quehacer diario, de nuestro quehacer profesional, tratar de llevarlo a la práctica y ver cómo va. ¿Sí? Si en realidad es útil y lo que anteriormente vimos que si es beneficioso o no es beneficioso en la práctica. Vamos a ver si es que lo hacemos de esa forma, resulta o no, ¿cierto? A pesar de que las investigaciones dicen que sí, vamos a ver con nosotros, ¿correcto? Modelos y enfoques de atención integral en el Perú, que han habido varios, ¿cierto? Y por acá podemos mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, ¿sí? El programa de atención materna integral en zonas rurales que se han implementado y que tienen buenísimos resultados, los centros de atención integral para personas mayores, que también hay en muchos lugares, las unidades de salud familiar, las redes de atención integral en salud mental. Es decir, que muchos de estos programas que se han ido implementando en el país, lo que buscan son darles una atención especializada y sobre todo una atención más completa a la población, a la gente, ¿cierto? Y la meta final, ¿cuál es? Lograr la satisfacción del usuario, ¿cierto? En todo este proceso necesitamos también entender algo que en nuestra formación o como parte de nuestra formación hemos visto, ¿cierto? Necesitamos hacer una valoración del paciente, de su familia, de la comunidad, entender en qué contexto viven, en qué condiciones viven, hacer un diagnóstico a partir de las necesidades que se han generado y empezar a priorizar a todos ellos, ¿cierto? Hay diferentes formas como lo podríamos priorizar, ¿sí? Realizar una planificación de qué problema hay y qué podríamos hacer, ¿cierto? Y a partir de ello vamos a hacer todo un plan de cuidados que nos va a conllevar a tratar, a abordar, a satisfacer de repente si hay una necesidad insatisfecha. En la implementación o ejecución, vamos a poner en puesta en marcha lo que nosotros hemos planeado hacer. Pero hasta ahí no nos quedamos, ¿cierto? Porque finalmente necesitamos hacer una evaluación, ver si dio o no dio resultado lo que hemos hecho y si ha satisfecho o no las necesidades de la población, los problemas que han tenido, se han logrado solucionar o necesitan algo más. Para eso es necesariamente este proceso de evaluación que hacemos. ¿Correcto? Es parte de nuestra formación que hemos tenido a nivel pregrado y es lo que cotidianamente lo hacemos. En muchos casos no tan estricto como te planteé acá, pero bueno, pues lo terminamos haciendo, ¿correcto? Muy bien, la importancia de un enfoque sistemático, ¿correcto? ¿Por qué hacerlo de esa forma?
porque si lo hacemos así es entender las distintas dimensiones que tiene el paciente y a partir de esa las podemos abordar de una forma más efectiva, más adecuada con los usuarios, ¿ya? Y esto también nos va a ayudar a tomar decisiones informadas y personalizar la atención. No es que el señor Juan y la señora Rosa son hipertensos. La misma consejería que le damos a la señora Rosa lo vamos a dar al señor Juan. No siempre, ¿cierto? Porque cada uno de ellos tiene sus particularidades, tiene sus propias formas de ver la vida, de ver su enfermedad, de cómo se están tratando, etcétera, y etcétera. ¿Correcto? Mejora la calidad de la atención y la satisfacción del paciente, ya lo hemos comentado antes también, ¿cierto? Así que podríamos ver de distinta forma todo este aspecto. Hace algunas láminas atrás les había dejado con que, de ahí lo vemos, ¿ya? De ahí lo vemos, les decía, cuando, por ejemplo, a ver, hay un micro por ahí. Elsa Arias. A ver, se podría cerrar ese micro. Hola. Sí, estamos intentando cerrarlo, pero a ver, un segundito. Ya, a ver. Ya, ahora sí. A ver, les decía que cuando a los pacientes les damos algunas indicaciones, ellos se olvidan igual que nosotros en una clase, ¿cierto? Le decimos probablemente una hora que debe de darle una dosis X de sulfato ferroso en una hora X. Y cuando lo visitamos, está selladito, les decía, y le preguntamos por qué, es que no sabía cuánto dar. Es que hay algo que no le estamos usando bien. ¿Y cuáles? Las herramientas tecnológicas, si lo podemos llamar así, con las que contamos ahora. A ver, vamos a pensar en lo que más utilizamos es un celular. Un celular de amplia gama, todos lo usan, ¿correcto? Desde la persona que vive en la zona rural, que bueno, ya no de tan amplia gama, pero al menos tiene algunas funciones básicas y nos van a ser útiles. Por ejemplo, hemos prescrito que le dé al niño, hemos acordado con la mamá, eso es lo que hay que hacer, por favor, acordar con la mamá a qué horas lo podría dar, ¿sí? La mamá me dice que en la mañana no puede, entonces hemos quedado que le dé a las 3 de la tarde y la mamá dice que sí puede. Obviamente que nosotros, señora, sí o sí lo tienes que dar en la mañana o lo tienes que dar. No, 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 no. Ya hemos negociado, ella ha puesto sus limitaciones, sus dificultades, pero hemos acordado de que a las 3 de la tarde le dé. Y la mamá a veces nos dice, me olvido. Lo más básico en el celular, y todos lo tienen, sea de amplia gama o la de menor gama, tiene por ahí una alarma, ¿cierto? Si es de amplia gama, tienes todo programadito incluso para poner la alerta y poner el nombre, el mensaje de la alarma, ¿cierto? En ese mensaje de la alarma lo ponemos, si es a las 3 de la tarde, lo ponemos media hora antes y le ponemos 10 gotas de sulfato ferroso, 3 de la tarde, no sé, al hijo tal, si desea, y bueno. El hecho es que cuando suene la alarma, a mamá le va a hacer recordar que hay algo pendiente para ese niño. En esa misma alarma, a la mamá le va a hacer recordar el número de gotas, ¿cierto? Entonces es más fácil. De repente la señora no conoce, le es complicado. Bueno, sí debe ser, ¿no? Ya le diré a mi hijo que la señora me puedes prestar, te lo configuro si deseas en su delante, ya está. Le hemos ayudado, le hemos configurado, le hemos puesto su alarma a la hora que ella se ha comprometido, hemos negociado para que le dé. Estamos usando algo muy elemental, muy simple, ¿cierto? Le estamos indicando de repente que empiece su alimentación complementaria y le estamos dando ciertos tips, ciertas indicaciones para que le dé, ¿cierto?
Entonces, ¿qué hacemos? También le podríamos recomendar qué tipo de alimentación le podría dar, lo podríamos anotar por ahí, ¿correcto? Entonces, hay formas de cómo utilizar pues la tecnología, los recursos con los que contamos para que sea mucho más rápido, ¿cierto? Y bueno, pues hay aplicaciones móviles que bueno, necesitamos tenerlo nosotros, familiarizarnos con nosotros con ellos y a partir de que nosotros lo sepamos manejar, lo demos un buen uso nosotros, pues lo terminemos luego recomendando a los pacientes, por ejemplo, a un hipertenso, por ejemplo, a un diabético y sí, nos podría ser útil. La telemedicina para llegar a comunidades remotas, ¿sí? Me van a disculpar ahorita, pero fíjense que durante la COVID-19, para problemas de salud mental, había un número al que podíamos llamar, ¿sí? Creo que era 111, no lo recuerdo, me van a disculpar, ¿sí? Pero siempre recomendaba, llamemos ese número, y no es que porque les recomendaba porque sí, ¿sí? Todo el mundo ha pasado por una dificultad durante eh, el confinamiento, en lo personal he pasado, he recurrido a esa línea, he sabido cómo se maneja, cómo se usa y la he recomendado, ¿cierto? Que llamemos y para muchos probablemente les ha sido útil. Entonces, ¿a qué quiero llegar con ello? En que en la medida de que nosotros descubramos de que hay algo que es útil, cuando lo recomendemos, vamos a saber por qué y para qué y cómo funciona, etcétera y etcétera. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que también necesitamos hacer. ¿Sí? Y lo otro es que necesitamos buscar también capacitarnos en lo que actualmente está apareciendo, ¿cierto? El uso de la tecnología en los últimos años, en los últimos meses, han salido diversas formas de usarlos, ¿cierto? De manejarlos. Hay diferentes herramientas que son muy útiles cuando nosotros queremos realizar una atención, ¿sí? Así que no hay dificultad en ellos. Si bien todo parece bonito, también hay algunas limitaciones, algunos obstáculos que se presentan. Uno, recursos limitados, a veces la dificultad con el personal. Lo bueno, ya les dije que con la COVID como que se ha incrementado el número de personal en los establecimientos. Presupuestos limitados siguen siendo limitados de esa forma. La falta de acceso a tecnología y capacitaciones adecuadas. Puede ser hasta cierto punto, pero ya les decía de que no se han abierto nuevas ventanas de capacitación, de actualización, de acceso a la tecnología, pero para ello de repente en algunos lugares todavía hay esa limitación de acceso al Internet y bueno, pues que el acceso a Internet también de alguna manera como que nos reduce la posibilidad de llegar mejor a la gente, ¿sí? La falta de coordinación, también las dificultades para coordinar a veces que se generan de repente entre nosotros, entre el equipo de salud, si hay algún proveedor de algún servicio que se requiere para una atención y hay una limitación, una dificultad ahí, también nos va a generar un problema. La falta de tiempo es otra dificultad que a veces se genera, la complejidad de casos que a veces hay, ¿cierto? Pero eso también nos tiene que abrir como una ventana de oportunidad de buscar el apoyo multidisciplinario, ¿ya? Las barreras sociales y culturales, mm, a veces, no solo a veces, en muchos casos nos es una limitante. No entender, por ejemplo, acá la población quechua, aymara, si tenemos esa limitación con el idioma, como que quisiéramos atenderlo mejor, pero si se presenta esa barrera, como que se limita. ¿Cierto? Entonces ahí se nos abre nuevos retos de buscar quizás entender el idioma, tratar de conocer más el idioma y evitar esto, ¿no? Más allá de eso, también algunas prácticas diarias, cotidianas de la gente, también entenderlo y una vez que lo entendamos, lo podemos prestar una atención más adecuada, ¿ya? Los beneficios de una atención integral es la que ofrece una serie de beneficios tanto a los individuos como a la población en general, ¿cierto? Lo que queremos es encontrar o lograr una mejora de la salud, reducir los costos, encontrar mayor satisfacción en el paciente y participación activa de la comunidad.
En la medida de que nosotros trabajemos bien, tenemos el apoyo de la población. Y probablemente por experiencias de muchos de nosotros hemos visto eso, ¿cierto? Cuando hacemos un buen trabajo, la población lo reconoce y cuando los convocamos, participa muy bien con nosotros. En la medida de que nosotros no lo hagamos bien nuestro trabajo o tengamos limitación con realizar nuestro trabajo, entonces como que la gente no confía, ¿cierto? Hay una desconfianza y eso limita, ¿sí? Eh, Así que podríamos resumir en estos tres aspectos. Mejora la calidad de vida, es la meta que nosotros nos planteamos, la reducción del tiempo de hospitalización, si es que en algunos casos se requiere, y el mayor cumplimiento del tratamiento. Ya les decíamos que entender a la población a partir de un todo nos va a ayudar a que los regímenes sean de tratamiento, sean de dietas u otras indicaciones que estemos planteando, proponiendo, van a ser más efectivas en la medida de que negociemos con la gente, ¿correcto? Con la población, con nuestros usuarios, con nuestros pacientes. La negociación no es mala, siempre lo hacemos, ¿sí? Siempre lo hacemos. Una programación de un rol, entra una negociación, ese día no puedo, pero este día sí, este día no puede, negociamos, ¿cierto? Y eso casi siempre se da igual con nuestros usuarios. No lo puede no puede cumplir una indicación en la mañana, lo puede hacer en la tarde, podemos buscar por ahí una atención dependiendo de las facilidades que tenga el usuario. Finalmente, eso es lo que nos importa, ¿correcto? ¿A qué conclusiones llegamos con todo ello? Que haya una mayor participación de la comunidad. Y para esto, ¿qué se requiere? Tener estrategias para involucrar a la comunidad en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. No todo lo hacemos nosotros, ¿cierto? Probablemente lo que te plantea o te propone Defensa Civil, ¿no? Que es tarea de todos. Algo así funciona el sistema de prevención y de promoción. Si es que no le involucramos a la comunidad en esto, va a ser bien complejo de que ellos o que nosotros logremos lo que queremos hacer, ¿sí? El refuerzo en la formación, ya hemos visto de que necesitamos o tenemos una gran responsabilidad en todo este proceso de estar muy actualizados y para eso hay muchas facilidades. Conocimiento de las herramientas digitales, bueno, algunas de ellas ya les había comentado. Hay muchas de estas herramientas que podemos valorar o podemos utilizar en los celulares, por ejemplo, controlar un ciclo menstrual, lo puedes manejar desde los aplicativos del internet. Los signos vitales, por ejemplo, en los pacientes, cada vez que se va a controlar en un establecimiento de salud, se le puede ingresar, puede hacer seguimiento del peso y la talla también, su índice de masa corporal también, para ver cómo va. Así que hay muchos aplicativos, muchas herramientas digitales que se pueden utilizar, ¿sí? Así que, bueno, espero de que hayamos satisfecho de alguna manera sus expectativas y bueno, de repente hay alguna inquietud, bueno, estamos acá para responderlos. A ver, les escuchamos. Hola, Hola, Al, Víctor. sí, Sí, no hay inquietudes, creo. tal vez alguien en la sala quiera de pronto hacer algún interrogante, comentario o compartirnos alguna experiencia. Creo que de pronto no tenemos ninguna intervención, Víctor. Bien, creo que si no hay inquietudes, creo que hemos satisfecho sus expectativas. Yo creo que sí, ¿no? Eh, ya habiendo desarrollado el tema de hoy, queremos agradecerte, Víctor, desde el Centro Internacional de Investigación y Capacitación Profesional, por tu tiempo y por habernos disertado y compartido parte de tu experiencia profesional en este curso de capacitación.
que de pronto como personal de salud eh, tenemos que intervenir en este aspecto, ¿no? Sin más que decir, agradecerte por tu ponencia y tal vez de los pocos que estamos en la sala, si alguien desea tal vez el certificado del curso por interno, nos comunicamos y agradecerles también a cada uno de ustedes por haberse dado cita y un momento de tiempo para poder ser parte de esta ponencia. Sin más que decir, muchísimas gracias, Víctor, y muchísimas gracias a cada uno de los asistentes el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, gracias, hasta una próxima. Buenas noches, hasta una próxima oportunidad.